¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Generosamente Luli habló del gol de Diego. Nosotros tenemos nuestra manera especial de vivir el gol de Diego hacia el final de este programa. Esperamos conmoverlo, que es lo que se merece Diego. Y ese recuerdo que está cumpliendo 36 años, a mí también me parece mentira. Pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar de cuántos crímenes se cometen en nombre de la libertad y de la democracia. Cada vez que quieren tomar un país, dominarlo, poner el gobierno que se les antoja, algunos países poderosos, verbigracia Estados Unidos, suelen decir que lo hacen en nombre de la libertad y la democracia, pero no están cuidando demasiado la propia libertad y la democracia que tiene que ver con los Estados Unidos hacia adentro. Casi que tendríamos que ir a darle una mano, así como Estados Unidos hace con nosotros, que la Embajada de la Argentina o la Embajada de Perú o la de Brasil estuvieran muy atentos a lo que está pasando en Estados Unidos. Si uno mira lo del Capitolio, por ejemplo, ojo con la democracia, ¿qué ayuda le podríamos dar? Meternos, sembrar un poco de cizaña, dominar los medios de comunicación, como hace aquí la Embajada de los Estados Unidos, y también en nombre de la libertad, ir y decirle, mire, está flaqueando el concepto de la libertad en los Estados Unidos, y se lo queremos demostrar, va a ser de esta manera. En el país de la libertad. Ahí nos vamos a instalar para que ustedes puedan apreciar cuántos defectos tiene el mensaje de libertad o el libertario que se pretende desde los Estados Unidos y en cuyo nombre muchísimas veces, considerándonos el patio de atrás, toman ellos las decisiones de nuestros gobiernos. Vamos a empezar por algo que tiene que ver con la locura de unos republicanos. Esa pelea que tiene la derecha a veces, porque hay algunos que se van totalmente para el otro lado y aquellos que están un poco más cerca de lo racional se asustan y se preocupan. Bueno, mire a los republicanos más locos que piensan acusar de traidores, aquellos republicanos que no se ajusten a lo que parece ser el derrotero final de su partido político. I'm Eric Greitens, Navy SEAL, and today we're going rhino hunting. The rhino feeds on corruption and is marked by the stripes of cowardice. Join the MAGA crew, get a rhino hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire until we save our country. Esto lo hacen y por supuesto no tienen ningún tipo de problema con la justicia ni con nadie. Están diciendo todos los que no son Trump, todos los que no llegan a esos extremos serán tratados de esa manera. Y así sean republicanos. Imagínense lo que espera a los demócratas. Uno de los temas salientes también es el de las armas. Y algo está fallando ahí, habría que ir a darle una mano a los Estados Unidos, así como el embajador se mete en todos nuestros temas, o la ANCHAM, que es el grupo de comerciantes norteamericanos que viven en Argentina, opinan sobre la Corte Suprema, cuántos integrantes tiene que tener, qué tienen que tomar el Consejo de la Magistratura, ir nosotros también allí y decirle a Biden o a quien corresponda, y sobre todo a los diarios, manejar como manejan ellos aquí, a Clarín y a La Nación, manejar el Washington Post o el New York Times, para decirle, cuidado, miren lo que están haciendo, esto de las armas es un desastre, los están matando en la puerta de los colegios, de los clubes, etcétera, con armas de todo tipo, y ustedes van a poner esto que van a ver ahora, que de verdad es increíble, para controlar el problema de las armas en los Estados Unidos. Overnight, the Senate took its first steps towards passing major gun-related legislation in an attempt to address recent mass shootings in New York, Texas, and California. The bill is a bipartisan deal that would expand gun background checks for people under 21, allowing up to 10 business days to review juvenile and mental health records. It provides federal money for states enacting new red flag laws designed to temporarily seize guns from people deemed dangerous. The National Rifle Association opposes the agreement, saying it does little to truly address violent crime and opens the door to unnecessary burdens on the exercise of Second Amendment freedom. No hacen absolutamente nada. Toman decisiones de chequear los antecedentes de personas de 21 años.
cuántos antecedentes se pueden tener a esa edad. Y con eso más o menos creen que les va a alcanzar para solucionar el problema de las armas. No nos olvidemos que en ese Senado están aquellos que reciben millones y millones de la sociedad del rifle. Es decir, los vendedores de armas le pagan a los diputados y a los senadores para que hablen a favor del uso de las armas. Y cuando se plantea algo en contra, tan solo se puede recorrer este camino, porque de otra manera están traicionando la cantidad brutal de dinero que les dan para sus campañas y para su uso personal. ¿Qué van a hacer con esto? Hasta los 21 años van a controlar los antecedentes de las personas que quieran comprar armas. Por eso los testimonios que tenemos de los familiares de Uvalde en Texas son muy dramáticos porque se contraponen a esta realidad hasta la que llegan, hasta lo que se animan a llegar en el Congreso de los Estados Unidos. Miren lo que dicen los familiares de las víctimas, que eran niños, 19 niños asesinados en Uvalde. After every mass shooting, the governor seems to call these special sessions or roundtables, committees, that all they do is talk and there's no action. We have participated in these hearings in the past after Santa Fe High School, after El Paso and Midland, Odessa, and Governor Abbott knows exactly what to do to prevent these shootings from occurring in the future and refuses to do so. Es que es mucho más empleado de la corporación que vende las armas que de la gente, no representa a esa gente que lo elige. A él lo eligen porque tiene mucho dinero para hacer una campaña, para superar a los otros y de esa manera ser gobernador, pero una vez que está allí, un hombre tan a la derecha por otra parte como él, ¿qué intereses puede representar? Mira lo que pasa con el fiscal de Uvalde, el que está a cargo de lo que pasó con los niños asesinados, con los niños y con los profesores asesinados. Mire lo que dice el fiscal sobre la policía. There's compelling evidence that the law enforcement response to the attack at Robb Elementary was an abject failure. 3 minutes after the subject entered the West Building, there was a sufficient number of armed officers wearing body armor to isolate, distract, and neutralize the subject. The only thing stopping a hallway of dedicated officers from entering room 111 and 112 was the on-scene commander, who decided to place the lives of officers before the lives of children. Uno piensa que son mucho más profesionales los policías en los Estados Unidos, no obstante, mire cuáles son los problemas que tienen. Ahí estuvieron muy cobardes, evidentemente, por lo que está diciendo el fiscal. Esperaron afuera porque no sabía lo que pasaba mientras mataba al más chico. Se pudieron salvar a algunos de ellos si la policía hubiera actuado de otra manera, pero no se animaron, no fueron. A lo que sí se animan es cuando enfrentan a alguien que ha cometido un delito o tiene un mal comportamiento porque está desequilibrado mentalmente. A ese van y lo matan. Mire cómo lo dice el Washington Post para que no tengamos dudas respecto a lo que estamos hablando. Uno de los dos principales diarios de los Estados Unidos señala que cuando una llamada a la policía para pedir ayuda se realiza, termina volviéndose mortal. En al menos 178 casos en estos últimos 3 años, las fuerzas del orden mataron a las personas a las que debían ayudar. Vamos a explicarlo de esta manera. It's a headline almost too familiar. A name, a home or a street corner, a call to the police for help. How did it come to this? Then something goes wrong. The encounter turns deadly. If your family member is in pain, you should be able to pick up that phone and dial 911 and get help that is effective and is safe. A new Washington Post investigation reveals at least 178 cases from just 2019 to 2021, where a call for help resulted in the police shooting and killing the very person they were called on to assist. We used the Post nationwide database of fatal police shootings, along with public reporting, and identified cases where the caller was concerned primarily for the individual's well-being, and no imminent harm to others was reported. Many of these calls involve mental health crises, wellness checks, and suicide threats. Llaman para ayudar a quienes están en un conflicto mental grave y normalmente los matan. Esto es lo que terminan haciendo. Bueno, ese tipo de locura de la que estamos hablando en el país de la libertad, en el país de la democracia, en cuyo nombre se hacen dueños de todos los países, incluyendo particularmente a los nuestros en América Latina, vale la pena señalar que tienen grados de locura que superan lo imaginable. Acá Cornejo, pero Cornejo ya sabemos lo que es.
Cornejo quiso independizar o dijo que iba a independizar a Mendoza porque no le gustaba el gobierno central. En Texas están hablando de lo mismo, independizar Texas de los Estados Unidos, porque esos están tan a la derecha, se fueron tan hacia ese sector ideológico, entre los temas del aborto, de las armas, etcétera, que no resisten la comparación con el comportamiento de otros estados en su país. Entonces, hasta hablan de esto, de la independencia. Ahí está el proyecto de Matt Rinaldi, que es el presidente del Partido Republicano de Texas. Rechaza la elección 2020, vuelven con la historia del fraude. Desconoce a Joe Biden como presidente legítimo. Define la homosexualidad como una elección de vida anormal y reafirma el derecho de Texas a separarse del país. Cuando veo estas cosas me pregunto por qué hay gente que tiene cierto tipo de inclinaciones, de gustos, de ideas, no obstante lo cual votan a la derecha. Mire lo que quieren hacer con los homosexuales. Observe que en Florida no se puede decir la palabra gay, no se puede decir esa palabra, y en ambos estados van contra los derechos de la mujer en los temas del aborto de una manera que parecen cruzados en ese empeño. Mire Ron DeSantis, ahora ya entrando un poco en nuestra América Latina en el curso de nuestro programa. Petro es el nuevo presidente de Colombia. Usted recuerda cómo lo atacaban ya desde los Estados Unidos, porque ellos querían a ese loco de Hernández como presidente, porque naturalmente lo iban a dominar, porque lo iban a convertir en un títere. Petro les va a resultar más difícil, piensan ellos. Ojalá que además que no lo logren nunca. Y las medidas que vamos a anunciar después, las primeras que va tomando Petro, no parecen estar en línea con los criterios de los Estados Unidos. Entonces ya empiezan los ataques de toda naturaleza. Mire este. Before I get to today's announcement, I just want to say, on behalf of the people of Florida, we watched the election results down in Columbia. And we have a lot of great Colombian Americans here in our state who were very concerned about what was going on. And I think the results of that election have been very, very troubling for people that believe in freedom in the Western Hemisphere. To elect a former narco-terrorist and a Marxist to lead Colombia is going to be disastrous. Es decir, la falta de respeto por la elección hecha por los colombianos es total. Ron DeSantis, gobernador en el estado de Florida. Esto es simplemente preparar los futuros ataques. Van a estar siempre contra este gobierno. Van a atacar como ya lo están haciendo con López Obrador, porque no se pone de rodillas frente a ellos. Reclaman obediencia. Si Petro fuera Cartes en Paraguay, un hombre que según ellos, según la DEA, según los cables de Julian Assange, era el principal narcotraficante de la región, cuando es presidente se entrega a los designios de Estados Unidos, ningún problema. Ahora, si es este hombre que no va a estar, por lo menos en principio, ojalá que siempre, están de acuerdo con ellos, empiezan a vituperarlo de la manera que sea cada uno de los días de la vida de Petro, que para colmo ya le da de pastar a la fiera, porque miren la decisión primera que anuncia en este tuit. Enhorabuena, por supuesto. Dice Petro, me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. ¿Acaso por eso, y siendo el gol de Diego en Colombia y también puede llegar a nosotros, dan a Petro como una especie de Diego? Y bueno, cualquiera que se anima, cualquiera que va como fue Diego frente a los marcadores ingleses, el que tenga ese tipo de valentía, está bien que sea un Diego. Miren esta imagen del gol de Diego, pero con la cara de Petro, que lleva la pelota y va escapando de esa manera. Ojalá que se mantenga de esa forma, eludiendo a Ron DeSantis, escapándole a lo que Estados Unidos quiere marcar y que salga festejando así por Colombia. Pero no todo es una sonrisa como la que deja cualquier cosa vinculada a Diego, y particularmente en un día como este. Mire lo que pasa en Ecuador. Vamos a ir a esas imágenes que hacen a esta América Latina tan particular.
Por supuesto, los Estados Unidos, en nombre de la libertad y de la democracia, han tenido una enorme influencia para echar a Correa, para perseguirlo, para hostigarlo, metidos totalmente al lado, en la oficina de al lado del gobierno de Ecuador. Ahora llevan 10 días en los cuales no pueden vivir, 10 días de paros, 10 días de confrontaciones, de represiones, de muerte, heridos y detenciones a granel, porque esta gente no es ni siquiera recibida por un presidente que se corresponde mucho más con lo que le dicen desde afuera, que tiene que hacer con lo que le piden desde adentro. Y por consiguiente, de estas imágenes, no sería sorprendente que pasemos a situaciones todavía peores, más indeseables, porque si llega a ser necesario, Ecuador, que tiene a un general como ministro de Defensa, puede dar un paso todavía más osado por afuera de la democracia. La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Una amenaza, es decir... Bueno, vamos a hablar de la frase de la semana, usar la lapicera. Ya venía de otro discurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero esta semana la subrayó, la frase de usar la lapicera. Vamos a ver de qué se trata verdaderamente lo que quiere decir la vicepresidenta. Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techín, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza, no hay tampoco que pelearse, hay que discutirles, sugerirles orientaciones, se puede hacer. Lo que estaba diciendo Cristina Fernández de Kirchner es, van a hacer un gran negocio, Techín con el gasoducto, necesitan comprar por 200 millones de dólares, no se lo pidan al Estado, pónganlo ustedes, porque ese es un negocio complementario que busca. Por supuesto, socio de Roca, como es Héctor Mañeto, a través de la mafia de todos los medios de Clarín, ¿qué dijo de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, lo tenemos allí. Y vale la pena, porque es la manera de jugar de siempre. Cristina Kirchner derramó incertidumbre con el Festival de Importaciones. ¿Se produce un festival de importaciones? ¿Sí o no? Vamos a ver la placa. Me adelanto, le digo a Federico Ferro, a una placa que es ilustrativa de lo que quiere decir Cristina Fernández de Kirchner. Cuando hablamos de la más alta importación en un solo mes, estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares. De esos 8.000 millones de dólares seguramente hay escondite para muchas trampas hechas para hacer ganancias a través de los dólares que tanta falta le hacen a la Argentina. Vean ustedes, nunca hubo un solo mes en la vida de los argentinos con importaciones de este nivel. Esto es un festival. Por supuesto, haberlo dicho determina que el golpismo de CNN esté como por un acto reflejo, en psicología todavía es mejor explicado, digan que la golpista es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted se acuerda de la CNN hace 3, 4 días cuando pedía el golpe de Estado, que no hay más remedio, terminemos con Alberto Fernández, con Cristina Fernández, que el Parlamento, por así decir, se haga cargo, nombre a un jefe de gabinete y sostenga ese gobierno? Lo dijo la CNN aquí,
aquí, más o menos, imagínese, una radio de la Argentina que pretendiera en los Estados Unidos hablar de tal como están las cosas aquí en Estados Unidos, viendo lo que nosotros les mostramos en una pequeñísima porción. Bueno, tomemos algún tipo de medidas. La CNN se permitió llamar al golpe de Estado, pero después dijo, mejor hagámoslo al revés. Vamos a decir que el golpe de Estado lo quiere dar Cristina Fernández de Kirchner. Tenés que querer, digamos, ser muy fanático de ella o estar muy interesado en lo que ella te pueda dar para no ver que lo que está haciendo es una barbaridad. Es decir, que estas cosas dentro de un proyecto que vos armaste se hablan en privado, que todo el tiempo está metiendo nuevos nombres entre los funcionarios que no funcionan, con lo cual finalmente está diciendo que hay uno que no funciona, que es el que los designa, que es el presidente. Sí, claro. Con lo cual es una realmente una intervención golpista, es una intervención que busca debilitarlo al borde, ponerlo al borde del derrocamiento. Con lo cual es una realmente una intervención golpista, es una intervención que busca debilitarlo al borde, ponerlo al borde del derrocamiento, más allá que él lo acepte o no. Y dado que él ha decidido no responderle, está dando, y cuando le responde finalmente deja caer a alguno de sus hombres más de confianza, se ve un hombre débil, un hombre que pareciera que está como rendido frente a eso. Bueno, de la misma manera que proponen un golpe de Estado, que quedó muy claro, fue nítidamente dicho por voceros de esa empresa norteamericana que trabaja sin ningún tipo de problemas en nombre de la libertad. Por supuesto, la libertad es así. Uno puede plantearse con todo el poder de la embajada atrás, del gobierno de Estados Unidos y un canal norteamericano y los dineros norteamericanos y todo lo que se pueda tener norteamericano para decir que ese golpe de Estado con el que ellos sueñan, si es que el año que viene va a ganar el Frente de Todos, frente a esa posibilidad, mejor un golpe de Estado. Pero mientras tanto, responsabilicemos del golpe de Estado a quien está hablando de que no es posible tolerar el Festival de Importaciones, que a ellos les interesa porque son los que más venden para acá, y bueno, se llevan por delante argumentos que los números demuestran cuáles verdaderamente son. ¿Quiere ver números? Veamos esta placa que tiene que ver con Techin y que marca el giro de Techin, lo titulamos, 200 millones de dólares el pago de anticipo a una subsidiaria de Techin en Brasil para el armado de tubos. Estimado señor Roca, por más que usted sea socio 50 y 50 de Manieto Nimprepos, podríamos tener la delicadeza de decir, no, los 200 millones los pongo yo, que además lo saca de lo que llamábamos cuando se hablaba de punguistas del chiquilín, es decir, el bolsillo chiquito, no necesita ni siquiera poner verdaderamente la mano en el bolsillo. Otro de los motivos por los cuales la CNN debe acusar a Cristina Fernández de Kirchner de golpista es este. Hay un importantísimo empresario argentino dedicado a los artefactos, bueno, muy importante en Tierra del Fuego que hay que importar para producir las cosas que se producen en Tierra del Fuego. ¿Qué hicimos durante nuestra gestión? Porque la balanza le daba negativa, ¿por qué? Porque teníamos que gastar más, teníamos que dar más dólares que lo... ¿Qué hicimos? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que me equilibrara la balanza, hace algo para exportar y así al mismo tiempo me equilibra lo que dije, escúchame, equilibrá, exportame algo y que me equilibre los dólares que me costase ingresar con los... ¿Y qué hizo? Compró barcos, se dedicó a la pesca y durante los 4 años del que te dije le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego. Todavía es así. Vamos a mostrar algunos números que tienen que ver con esa empresa, que tienen que ver con un logro interesantísimo para la Argentina, tratando de calmar con exportaciones la cantidad enorme de importaciones que se registran. La empresa a la que CFK obligó, entre comillas, yo quitaría el verbo porque aparece la CNN y dice, ven que es golpista, los obliga a exportar pescado para equilibrar importaciones, anunció su primer envío de trucha a Japón. Newsan es líder en importación de electrodomésticos y a su vez, como compró barcos de pesca, según contaba Cristina Fernández de Kirchner, el principal exportador de pesca del país es ahora Newsan. La vicepresidenta la puso como ejemplo de firmas que en 2011 acataron su exigencia de balancear la salida e ingreso de dólares. De esto se trataba.
Vamos a volver en este tipo de ejemplos de la lucha contra las corporaciones a Biden, que tiene tantos inconvenientes justamente para manejar esto tan esquivo de corporaciones muy dominantes que se dan y cada vez más en Estados Unidos, que ya podría proclamar su fracaso en aquello de no a los monopolios, no a los oligopolios, no a ese dominio enorme de las corporaciones sobre el poder político. Bueno, no pueden, usted ve el caso de las armas, es altamente demostrativo de lo poco que se puede hacer frente a la corporación, así maten, así asesinen, no pueden con eso. Imagínense cuando no hay tanta muerte en la puerta de los colegios, cuando los negocios son otros. Mire lo que pasa con Biden, pidiéndole a las empresas congelar el precio del petróleo. Bueno, no les voy a poner un impuesto, dijo. Después que Fox News se reía de cuando Biden dijo, vamos a ir por la renta inesperada de los petroleros, están ganando muchísimo dinero, miles y miles y miles de millones de dólares. Se le rieron en la cara a Biden. Entonces Biden dice, bueno, por lo menos, ya que no van a pagar nada de las ganancias extraordinarias porque no quieren y porque dominan el asunto, pues entonces congelemos el precio del petróleo. Salvemos a la gente del aumento diario que está teniendo el petróleo en los Estados Unidos. De esta manera lo dice. Congress to suspend the federal gas tax for the next 90 days through the busy summer season, busy travel season. Here's what that means. Every time you go to the gas station to fill your tank, the federal government charges an 18-cent tax per gallon of gas that you purchase, and a 24-cent tax per gallon of diesel you purchase. With the tax revenues up this year and our deficit down over $1.6 trillion this year alone, we'll still be able to fix our highways and bring down prices of gas. Bueno, es un consejo, una sugerencia, una idea, una explicación, un relato, no una medida. No está usando la lapicera. Es que es muy difícil contra las corporaciones. Se le vienen encima, se le ríen en la cara con Fox News, que es una especie de equipo todavía más potente que la maldad de, a lo mejor me quedo corto, de La Nación Más y TN sumados, que viene a ser Fox News. Se le reían el otro día al pobre Biden cuando trataba de decirles vamos a tomar una parte de la renta inesperada. Ya no habla de eso. Dice, bueno, entonces no sigan ganando cada día más. Congelemos el precio para la gente porque así no se puede vivir. Los empresarios son de una avaricia incontenible siempre. Usted va a ver al presidente de la Cámara Empresarial de España porque nos gusta que los ejemplos vengan de todo el mundo cuando queremos seguir un eje en el análisis que pretendemos compartir con ustedes. Este señor se llama Garamendi, es el capo de la Cámara Empresarial de España. Escúchelo hablar de impuestos, ir por supuesto contra el poder político y desde el poder real pretender quedarse con todo. Sería un auténtico error, una subida indiscriminada de los impuestos, especialmente al mundo empresarial. Sí me gustaría plantear que es que cuidado con estos anuncios de aquella manera donde se está hablando de subidas de hasta el 10% del impuesto de sociedades. Y me gustaría hacer una referencia a una persona que yo creo que todos conocemos y vais a decir por qué le menciona, se llama Bertolt Brecht, lo he comentado antes en la Junta Directiva. Cuidado que no os parezca que un sector que pague, que el otro no pague. Que acordaros lo que dijo en su día, que dijo primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí. Cuidado, porque yo creo que en este caso aquí nos necesitamos todos y realmente el impulso de la gran empresa también es necesario. Cuidado que pueden venir por nosotros, así como fueron por los judíos y por los comunistas. Un día van a venir también por nosotros. Mírala lo que se animan para defender sus privilegios y la brutalidad de sus ganancias, porque España está viviendo una coyuntura muy parecida a la de la Argentina. Ganan, en el caso de los que están con el tema de la energía, muchísimo dinero. Pierden en todo lo demás que sea, por ejemplo, alimentos. Aquí, que tendría que ser al revés, porque se tendría que tener alimentación para todos los argentinos, las cosas son exactamente al revés. Pero a este señor, a este personaje,
le responde, el señor viene a hacer un Funes de Rioja, un Campos de AEA, una cosa así. Cuando nosotros tomamos estos ejemplos para no repetirnos en los mismos personajes tipo Funesto de Rioja, pero dice lo mismo que él sobre los impuestos. Íñigo Errejón le responde en este tuit que me parece muy sabio. Sí, es el jefe de la patronal comparándose con quienes sufrieron el holocausto porque se les pide a quienes ganan millones que paguen impuestos justos. Así de simple. Ese es el personaje, Garamendi. Acá se llama, y lo vemos, lo escuchamos un momento, Funesto de Rioja. Es renta inesperada, yo no soy economista, no soy fiscalista como para decirlo, lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos. Tenemos 165 impuestos en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos y una bebida casi el 50%. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísimos de eso, absolutamente lejos. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, no hay. Pero ¿qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. En nuestro país la recaudación representa el 28 del PBI cuando debería representar el 45 del PBI. Bueno, y por supuesto todo esto está bien dosificado con la Corte Suprema de Justicia. Avaladora de todas las cautelares que pueda tener, cajonea la que le sirve al poder real y saca a relucir fallos contra ese otro poder político al que quiere destruir a nombre del poder real, así de sencillo. Por eso hemos titulado Un corte a la injusticia. Y vamos a empezar con este destacado de la mafia de Clarín. Es muy interesante. Cristina Kirchner sermonea, Alberto Fernández derrapa. Y la Corte pone orden, divina la Corte, una maravilla porque la manejamos nosotros desde la oficina de mi jefe. La vicepresidenta habla de lo mal que le va al país para no hablar de lo mal que le va a ella. Esta es la lectura a la que tratan de llevar a quienes lo siguen en todo el movimiento de todos los medios robados, conseguidos a través de la extorsión, etcétera, en la República Argentina. Es decir, derrapa el gobierno, Cristina Fernández ya no sé ni qué, y la Corte es una maravilla. Porque la Corte la dominan, es de ellos, 4 filibusteros que uno se pregunta, ¿cómo han llegado a ese lugar? Bueno, de algunos sabemos cómo llegaron, Pepín, el bendito Pepín, el querido Pepín, el entrañable Pepín de Rosenkrantz y de Rosati los designó. Y Macri lo firmó, por supuesto, todo esto convalidado y avalado por Clarín, que ahora es el único diario con una Corte Suprema de Justicia. Si el New York Times fuera amigo de un integrante de la Corte Suprema en los Estados Unidos, no podría funcionar, y lo mismo ocurriría con Le Figaro en Francia. No se pueden acercar, no puede haber la mínima connivencia. Y si lo hay, es un delito gravísimo. Bueno, acá es la cosa más normal del mundo. Por suerte los cruza Zaffaroni y habla de quiénes son los dueños del lawfare en la Argentina. Me quedé, Raúl, con algo que dijiste al principio. La Corte dice que no hace lawfare porque lo hacen ellos. ¿Cómo estamos ahora respecto No sé si lo hacen ellos, pero de alguna manera lo están cubriendo. Claro, bueno, es un poquito lo mismo. Bueno, yo no digo que lo hagan ellos, pero lo están cubriendo de alguna forma, porque todos sabemos que el lawfare existe, todos sabemos la concentración de poder que hay en Comodoro Pi, es decir, en la Justicia Federal Penal de Buenos Aires. Sí. Y todos sabemos la concentración que eso se da en 4 nombres, alguno más, ¿no? También habló el ministro Martín Soria, bueno, tuvo que exponer, y lo está haciendo en estos términos, por supuesto, la Corte Suprema
es uno de los insoslayables asuntos que tiene que referir el actual ministro de Justicia. De una sentencia dictada el 16 de diciembre del año pasado, una sentencia que más que ser un fallo jurídico era un fallo político, una intervención política que había sido instrumentada con la apariencia de un fallo judicial. En ese fallo del 16 de diciembre del año pasado, la Corte Suprema, al devolverle la vigencia a una ley derogada por este Congreso de la Nación, por el Senado y por el Congreso, la Corte sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes que consagra nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Hoy, en medio de todo esto, de la justicia, del brutal aparato mediático, judicial y político también, porque están los políticos que son los que terminan dando la cara para poder llevar adelante los designios del poder real. Hoy se cumple un aniversario más de la detención de Pérez Corradi, no del retorno, pero es lo mismo. Lo detuvieron a Pérez Corradi, le habían atacado su propio domicilio, un verdadero desastre con la familia de esa persona, con acusaciones que hacían de Pérez Corradi un delincuente muy especial que además tenía mucho para decir de gobernantes argentinos del anterior al 2015, particularmente de Aníbal Fernández. Así que celebraban, decían cosas sobre el final de la impunidad, mencionaban directamente a Aníbal Fernández, que era el que tenía que estar nervioso. Decía también eso Patricia Bullrich. Nosotros rescatamos esta parte de lo que decía la entonces ministra de Seguridad. Nosotros dijimos que lo íbamos a traer, acá está, mañana va a declarar ante la justicia, esperemos que esto termine de aclarar una de las causas más terribles, porque fue el comienzo de una etapa durísima del narcotráfico para nuestro país, así que como Ministerio de Seguridad, en nombre de todo nuestro gobierno, nuestro presidente de la Nación, estamos realmente muy contentos de haber logrado. Bueno, todo eso se decía. Pérez Corradi iba a venir e iba a revelar absolutamente todo, por eso lo estaban buscando. Incluso habían perseguido a algunos representantes del gobierno anterior porque supuestamente no lo habían querido buscar, lo cual era falso de toda falsedad, pero usaban todas las mentiras, las sumaban y llegaban a decir esto. Se sumaba Carrió y decía: en la propia sentencia del triple crimen, donde condenan a Pérez Corradi, que está prófugo, que es el socio de Aníbal Fernández, y a los dos hermanos Lanata, uno de ellos es el segundo, Lanata con doble T es el segundo de Aníbal, se dice que se derive a la justicia federal la investigación de las autoridades federales, así que esto está abierto. Cuando leía el calendario del infierno, que es el esbozo de un libro casi terminado, que lleva ese título, día por día, los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y todo esto que hacían, ya no solamente con la economía, con lo que se robaron, etcétera, sino en forma más directa con la propia justicia y el manejo de las cuestiones policiales. De esta forma, pensaba en cómo terminó todo el asunto, porque Pérez Corradi venía para hablar, según ellos, de Aníbal Fernández y del gobierno anterior. Lo único que dijo Pérez Corradi, importante, es esto que recogemos para ustedes para ponerle un punto a este tema. Lo tenemos, allí está. Pérez Corradi sigue con su lista de denuncia, ahora le tocó a Ernesto Sanz. En su indagatoria, el presunto autor intelectual del triple crimen continuó con su estrategia de embarrar la cancha. Es muy probable que mintiera, que Ernesto Sanz cobró $200.000 para... Bueno, Ernesto Sanz hace mucho tiempo que está participando del mundo de la política. Ernesto Sanz cobró $200.000 para desplazar al primer juez de la causa de la efedrina, Fallonato Márquez, cuando Ernesto Sanz, agrego, integraba el Consejo de la Magistratura. Esto le ha pasado también a la Argentina. Decir durante mucho tiempo a qué viene alguien condenado de antemano, como lo tenían ellos, y que el tiro salga por la culata, que sea exactamente al revés. Después de esto, de ese título, nunca más se escuchó hablar de Pérez Corradi. ¿Usted oyó algo, una frase, una línea? No, nada.
tuvieron que callarse la boca para siempre porque no encontraron la mínima posibilidad, con todo lo que lo extorsionaron, con todo lo que psicológicamente lo torturaron, no consiguieron que mintiera lo que ellos estaban esperando que mintiera. Vamos a volver a lo de la libertad. Esto también cuadra con lo que es el eje hoy en nuestro trabajo. Este es un crimen contra la libertad de expresión. En nombre de la libertad que ellos propugnan, que es libertad económica, libertad de mercado, libertad de negocios, libertad para quedarse con todo en España, en Estados Unidos o en la Argentina, como hemos visto, a la verdadera libertad la atacan, porque es así que les molesta. Y la libertad de Assange, denunciando lo que nunca se había sabido en toda la historia de la humanidad, porque naturalmente tampoco existían las técnicas de esta época, lo persiguen y lo quieren meter 175 años preso. Que viva 3 o 4 vidas para pagar con cárcel el beneficio que le dio a la humanidad. Está López Obrador, que es el referente máximo hoy día en nuestra América Latina, pidiéndole a Biden que haga algo, que es una locura, además de una enorme injusticia, ponerlo preso a Julian Assange. Plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente, repito, tratado. Peor que delincuente. Esto es una vergüenza. Los sindicatos. Es una vergüenza, y lo dicen también los sindicatos del mundo. Y a usted, que quizás Assange le queda un poco lejos, a los Estados Unidos también le parece que tienen tanto poder que no se puede hacer nada. Cualquier cosa que pueda sumar a sindicatos y políticos de todo el mundo. Estamos esperando también alguna expresión de deseos del gobierno argentino. Sindicatos de prensa en todo el mundo piden la liberación de Julian Assange. Es decir, sería muy valioso que también desde la Argentina, víctima como es el gobierno de un ataque constante, permanente de los medios mafiosos de comunicación cuando se hace periodismo en serio, se lo pueda defender, porque esto que hace Estados Unidos es ir contra la sacrosanta libertad de expresión, en nombre de la cual también cometen tantos crímenes. Mire lo que dice Mélenchon sobre Assange. Mélenchon es el hombre que está juntando nuevamente el poder que debe tener la izquierda en Francia, el que tuvo antes, el que perdió en las últimas elecciones, fueron diezmados. A partir de ese momento, Mélenchon, que tuvo una buena votación, salió a conseguir más apoyos para que la izquierda sea cada vez más fuerte, y en las elecciones regionales recientemente se notó. ¿Y qué dice de Assange? Si je suis Premier ministre lundi, Monsieur Julian Assange, je crois qu'il en a présenté la demande, sera naturalisé français et nous demanderons qu'on l'évacue chez nous. Monsieur Assange doit être décoré et accueilli pour tous les services qu'il a rendus aux Français. Nos vamos a ir con alguien ya amigo de Maradona, que ha cantado además por Diego. Nos vamos a ir con una canción de Manu Chao sobre el tema Assange. Vamos a hacer una pausa y el final será a toda orquesta, a todo Diego Armando Maradona, a 36 años de los goles a los ingleses. Palabras de verdad tan limpias que a veces duele. Quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol. Golazo, Diego Maradona. Lucas Castro, el Pata Castro, que ahora está en Sarmiento de Junín, cantando con la letra del relato del gol de Diego. Esto es lo que antecede a algo que nos importa mucho compartir con ustedes. Hablando de dibujos, de pinturas, quiero decirle a muchos amigos que nos escuchan en Francia, sabemos muy bien, en la medianoche francesa, siguen el desarrollo de este programa, que mañana el genial Rep presenta su libro Diego, nacido para molestar, a eso de las 6:30 de la tarde en la Embajada Argentina, porque Diego está en todos lados. Hablamos de Petro, de Colombia, aparece
la cara de Petro corriendo en el cuerpo de Diego para convertir el gol, porque por ahora Petro es un Diego, es una esperanza de que sea un Diego. Ser un Diego es ir frontalmente a los problemas, es ir con todo a la lucha, enfrentar los riesgos y finalmente conseguir alegrías como las que le dio a toda la Argentina. La alegría más unánime de toda la historia de la Argentina, ni antes ni después hubo un instante así de sublime en el que todos estuvieran involucrados, jamás, porque todos los festejos argentinos, si son políticos o deportivos, tenían a quienes lo miraban recelosamente, algunos, no muchos. Podía ser, por ejemplo, el Mundial 78, que fue una inmensa alegría, pero había quienes no podían participar de eso. Bien, en 1986, el gol de Diego puso unánimemente a los argentinos en estado de felicidad, y desde allí para acá no hubo un instante que se repitiera. Estamos esperando por Messi ahora, para que sea el segundo gran instante de la formidable historia del fútbol argentino. El mismo ADN de Diego, el Messi, corriendo por Dakar y encontrando en su filigrana, vas a saber contra qué defensa, acaso la misma jugada, empardándolo, si fuera posible, a Diego. Diego es el dios del fútbol y Messi es el Mesías. ¿Por qué entonces no se podría dar una circunstancia como esa? Vamos a presentarles la primera parte de nuestro trabajo en el final de nuestra hora, que está en este caso dedicada a Maradona. Diego Armando Maradona es... Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce, porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo. The Foreign Office has said it hopes Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit. Cuartos de final, Argentina-Inglaterra. Un partido donde se jugaba mucho más que el pasaporte a la semifinal. El fantasma de la guerra reciente revoloteaba en el aire del Azteca. ¿Algún significado especial? Sí, una revancha. Y ese partido lo esperé. La visión, por lo menos la mía, y creo que la de muchos de los veteranos, era el momento de la revancha. ¿Se acuerda, Diego, lo que le iba diciendo a los muchachos cuando entraron a la cancha en el partido con los ingleses? Sí, perfectamente. Es que este era un partido de fútbol, que nosotros no podíamos ni devolverle la vida a los pibes de Malvinas, ni tampoco podemos hacer de un partido una guerra. Eso lo teníamos muy claro porque Bilardo también lo había pasado así en la charla. A los jugadores ese día los reunía siempre. Digo, no hablen de la guerra, no hablen, no se puede hablar. Espíritu deportivo, no político, no display is only football. Y todos asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco nos podíamos olvidar de los chicos y de las madres de esa guerra que inventaron estos asesinos, ¿no? Y Diego, que dice, ¡hey, vamos, mirá de que esto nos mataron no sé cuánto! Termina el himno, imagínate, que empiece el partido y poneme adelante el que quiera, que me lo como. Y al verlo cantar el himno no lo cantaba, él lo rugía como lo rugimos los veteranos. Diego, ¿cómo se le juega a este equipo inglés? Se le juega con pelota al piso. El mejor gol fue el de la mano. Hacerle un gol con la mano a los ingleses es la felicidad más grande que me dio en la vida. Genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona para el sin control. E va con il pugno Con la ad mano. appoggiare la testa. Eccolo. Quel día ha segnato con la mano. Ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas.
È un genio! È un atto politico. È la rivoluzione. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Li ha umiliati, capisci? Li ha umiliati. Sigamos con esto, por favor. Dale. Se le juega con pelota dominada como siempre jugamos los argentinos. O sea, no tenemos por qué cambiar la manera de jugar porque sea Inglaterra. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, No, esto es único. Es Dios. Sabes que cuando llegaba un avión, por el bloqueo aéreo, desde la posición veíamos que llegaba al aeropuerto y cuando llegaba gritábamos gol. Esto es igual. ¿El mejor gol de tu vida? Sí, seguramente. Y del gol que los argentinos siempre recuerdan y que me tienen en cada casita de los argentinos con la Inglaterra. Yo tengo la imagen de mi papá frente a este televisor con el gol a los ingleses. Con el puño apretado y decir, gracias Diego, vamos Diego, como si eso devolviera a mi hermano o fuera una revancha. Y lloramos todos. El mejor gol, según muchos de Inglaterra, que nos habían matado muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Un jugador como Maradona no va a ver. Corrida memorable. En la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés. Para que el país sea un puño apretado. Gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias a Dios por el fútbol. Por Maradona. Por estas lágrimas. Por este Argentina 2, Inglaterra 0. Es imborrable. Una enorme victoria que cuando terminó el partido me permití decir, lo voy a señalar una sola vez. Quiero abrazarle con el corazón sincero y quiero ir y levantarle danzas a Maradona. Lo voy a decir una sola vez por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1. Hicimos feliz un país, viejo. Pero por sobre todas las cosas hicimos, no sé si justicia, pero sí hicimos mucho bien a las madres correntinas. Gracias, Diego. Gracias, Dios. Gracias, amigos. Llega Gustavo Silvestre. Volvemos a la ruta estrictamente periodística con nuestro buque insignia y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana después de Luli Trujillo.